Antonio, yo sé que, como dicen, no vale o no sirve de mucho llorar sobre la leche derramada. Pero ¿qué nos pasó, Antonio? O sea, ¿por qué habíamos empezado antes que otros incluso las negociaciones con los laboratorios y por qué ahora tenemos que estar parados en la fila como país, como los que esperan oxígeno por todos lados en el país? ¿Qué pasó? Bueno, Nicolás, varias veces hablamos de este tema. Desde junio del año pasado, ya lo hemos repetido varias veces, nosotros informamos a la ciudadanía y a las autoridades de que hacia finales del año pasado, por supuesto, iban a haber 3 o 4 vacunas listas y que necesitamos urgente firmar contratos, no solamente con uno, sino con varios laboratorios, para armar un portafolio de vacunas y garantizar el número de dosis que necesitábamos. Eso fue lo que nosotros dijimos, y tú sabes bien que desde ese momento las mismas autoridades de salud dijeron que no desinformáramos, que eso no iba a pasar, no crearon falsas expectativas. Y nosotros teníamos la información porque habíamos estudiado mucho el tema y teníamos contactos con laboratorios, universidades, y hacíamos seguimiento de cómo iba cada vacuna a nivel mundial. Eso estaba publicado en todos lados. Los únicos que no se dieron cuenta son los expertos del MINSA. Entonces, eso fue el gran problema. Entonces, o no sabían negociar acuerdos de compra a futuro, a riesgo, que era mucho más fácil negociar en ese momento que ahora, o no lo entendieron así, o habían otras cosas. Entonces, eso es lo que pasó. Los otros Bueno, países a lo que, Antonio, entendieron. tenemos derecho a sospechar ahora, ¿no es cierto? O sea, resulta que estabas avanzando Bueno, la negociación con otros laboratorios y de repente Sinopharm entrega vacunas que son usadas para inmunizar a funcionarios, entre otros, ¿no? Pero a los funcionarios que tenían un papel decisivo en estas negociaciones, que eran los que tenían que decidir con quién se contrataba, con quién no, bajo qué condiciones. no, es correcto, es correcto. Teníamos un acuerdo con Pfizer, fue el primero que se firmó, eso se firmó, si tú recuerdas, el 17 de septiembre ya se había firmado el acuerdo con Pfizer y habían 30 días para firmar ya el acuerdo definitivo. Nadie sabe qué pasó, vinieron las cláusulas, dice que atentaban contra la soberanía nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Después el acuerdo con AstraZeneca, 30 millones de dosis para empezar a entregar a partir de marzo, también lo rechazaron porque había temas de falta de información, lo cual fue más una excusa que otra cosa. Al final no firmamos nada, firmamos un acuerdo y lo pagamos con COVAX Facility. Habíamos dicho que COVAX Facility no era una alternativa más, pero no era la más importante, al contrario, era una alternativa para largo plazo. Sabíamos que COVAX Facility, porque tiene 9 vacunas en su portafolio, no iban a poder cumplir con todo. Y la realidad nos lo dice hoy día. COVAX Facility nos va a entregar este año solamente 1.770.000 dosis, de las cuales 300 y pico llegan ahora en marzo y el resto va a llegar a lo largo del año. 1.700.000 vacunas es para 800.000 personas, que no es ni el 2% de la población. Eso es lo único que querían firmar y que firmaron, dicho sea de paso, y pagaron, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente, ya que perdimos la posición, y es verdad que hemos hablado de esto antes, pero yo creo, Antonio, que es importante reiterarlo. Sí. Es decir, el no haber firmado en el momento oportuno, cuando era posible hacerlo, y cuando incluso nuestra posición era de privilegio en relación al laboratorio, porque la vacuna todavía no estaba. Exitosa. Y por lo tanto, nosotros estábamos corriendo un riesgo. Ahora los términos de la negociación cambiaron, las vacunas están autorizadas en todos lados, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen la sartén por el mango, por así decirlo. Pero por el otro lado, ya otros, mientras nosotros perdíamos el tiempo, ya compraron. Entonces, ¿qué hacemos, Antonio, para enfrentar esta situación? Donde ya tenemos acuerdos firmados, pero no hay vacuna. Y tenemos que esperar nuestro sitio en la cola, lamentablemente. ¿Pero qué se puede hacer para saltarse esa cola, Antonio? Mira, lo que necesitamos es tener, como nosotros decimos, ¿no? Por lo menos tener tu ticket que tú lo has comprado, porque ya tienes un sitio en la fila. Nosotros tenemos sitio en la fila, ese es el problema. Por ahí dicen, sí, Ecuador ha vacunado menos que nosotros. Es cierto, pero Ecuador ya tiene firmas de contrato. O sea, en el momento que lleguen las vacunas, ellos van a ser los primeros. Nosotros ni siquiera tenemos el ticket. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, mira lo que hay a la fecha,
hay 365.000 dosis de COVAX Facility que llegan en el primer trimestre, 117.000 de Pfizer, 400 y 200 y pico de AstraZeneca. Eso es, 365. 3 millones de Sinopharm, esperemos que lleguen los 2 millones este mes, si no, ahí sí vamos a tener problemas, y 250.000 de Pfizer. En lo que tenemos ahora, lo único que tenemos hoy día, contando las 2 millones de Sinopharm, son 3.6 millones de dosis que alcanza para vacunar a 1.7 millones de personas, nada más. Eso es lo que tenemos en el primer trimestre. El segundo trimestre tenemos 694.000 de COVAX y esperemos, porque eso lo han dicho, no sabemos, 5.5 millones de que podrían venir de Pfizer, nada más. Entonces, lo importante acá es, ya que hemos dado facilidades a Sinopharm, exigir que por lo menos nos entreguen durante el segundo trimestre una cantidad de dosis que sea razonable, ¿no? Por lo menos unos 12 o 15 millones de dosis. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, porque y eso es un buen punto. Es decir, estamos en un tema... O sea, yo sé, Antonio, que hay gente que le ha tenido miedo en estos días a plantear el tema de las responsabilidades en relación a la distribución irregular de estas vacunas que vinieron en septiembre del año pasado. Y el temor de alguna gente es que si hablamos de esto, de repente los chinos se molestan y nos quitan las vacunas. Es al revés. Los chinos están en deuda con nosotros. Porque le han dado vacuna a funcionarios que no debían dárselas. Porque eso es interpretado acá y en la China como un acto irregular. Entonces, negociemos mejores condiciones. Es más, hemos puesto 12.000 voluntarios. Exactamente. Tendríamos derecho a demandar más. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, exigir a Sinopharm. Oye, nosotros hemos dado 12.000 pacientes. Ojo, Nicolás, este es el estudio más grande, estudio clínico más grande que se ha hecho. Yo nunca he visto un estudio tan grande en un país, ni siquiera quiero decir como Perú, no, en ningún país. 12.000 voluntarios en un estudio clínico es una cantidad tremenda, y los resultados que vayan a tener en Perú son importantísimos para el estudio global de Sinopharm. Entonces hay que exigir, oye, que nos entreguen una cantidad de dosis importante, porque si no, no va a servir de nada eso. Esa es una solución de la que estamos viendo. Y lo otro es asegurar, cerrar contratos con los otros laboratorios que lo estamos haciendo. Con Johnson & Johnson, que tenemos 5 millones de dosis, de las cuales 2 iban a llegar en el segundo trimestre. Pero no hemos firmado. Colombia firmó hace más de un mes. ¿Por qué nosotros no podemos firmar? Las cláusulas para nosotros. Pero ayer la ministra Bermúdez ha dicho que... Pero la ministra ha dicho ayer que se ha firmado con Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, aparte de COVAX Facility, por un total de 38 millones de vacunas. Eso. Ella dice, ya está firmado, el problema es que no sabemos cuándo van a llegar y no queremos decirlo para no patinar, digamos. No, sí, pero es correcto. Pero ella misma ha dicho que de las 38 millones de dosis solamente se ha firmado por 1 millón. Y están negociando ahorita los 2 millones que van a venir, que debieron venir en marzo, que van a venir en marzo la primera semana. Yo no creo que llegue la primera semana ya, pero queremos que llegue por lo menos durante el mes de marzo. El resto, las 35 millones de dosis de Sinopharm, hasta ahora no se ha firmado, y de ahí es lo que yo digo que deberían venir de esas 35 millones, por lo menos unas 12 o 15 millones de dosis para aliviar un poco y llegar a los 10 o 15 millones de dosis que el mismo gobierno se ha puesto como meta antes del 28 de julio. Despídelo, por favor, tenemos que ir con el defensor del pueblo. ¿A cuánta gente habría que vacunar, Antonio, realistamente de acá al 28 de julio? ¿A cuánta gente deberíamos poder vacunar si hacemos todo lo que hay que hacer? Por lo menos 10 millones de personas. El gobierno decía, también se pone unos márgenes demasiado amplios, ¿no? De entre 10 y 15. Yo nunca he visto algo así entre 10 y 15, es entre 10 y un poquito más. Yo diría 10, ok, seamos realistas, 10. Con 10 millones de personas al 28 de julio, de todas maneras nosotros con lo del segundo semestre sí llegamos al 70% de lo que se quiere hacer antes de fin de año.
A mí no me preocupa el tema del proceso de vacunación. Tenemos un buen equipo de inmunizaciones, tenemos ayer son 25.000 vacunadores que vienen del MINSA, hay 10.000 más de las Fuerzas Armadas. Ojo que durante estas 2 semanas se han vacunado con solamente 1.000 vacunadores. O sea, el proceso de vacunación no me preocupa, a mí me preocupa las vacunas para poder vacunar. Así de sencillo.